¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos, bienvenidas a 10 minutos de análisis. ¿Cómo garantizar tu futuro político? Uno pensaría que con buenas decisiones, con gobiernos correctos, con planes de desarrollo, en pocas palabras, siendo útil a tu país, respondiendo a las demandas, a las necesidades, a la confianza incluso de la ciudadanía. Eso sería un ecosistema democrático sano, en donde el servidor público entiende cuál es su papel al momento de ejercer un cargo, sea cual sea. Pero cuando estamos en un ecosistema como el nuestro, que durante tantos y tantos y tantos años y tantas décadas funcionó como una especie de oficina de colocaciones de los cuates, funcionó como administración de los grandes intereses oligárquicos, pues nos topamos con una triste realidad que muchos de los personajes que han vivido del erario quieren seguir haciéndolo y quieren seguir haciéndolo sin importar que hayan fracasado en sus trayectorias políticas por sus pésimas decisiones, por su pésima, pero pésima trayectoria. Y fundar partidos, pues se vuelve parte precisamente de esta tragicomedia mexicana. Hay una parte de esta película, La Ley de Herodes, del maestro Luis Estrada con el maestro Damián Alcázar y el finado Pedro Armendáriz, en donde en una escena, Ernesto Gómez Cruz, maestro de maestros, también que en paz descanse, no es el gobernador del estado de Jalisco. Él aspira a la presidencia de la República. Finalmente no se lo dan. Y entonces le dice a Pedro Armendáriz, no, pues me la aplicaron, pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a fundar un propio partido y por ahí vamos a ganar ahora. Lo mismo vemos de muchos políticos, gracias Luca, de muchos políticos, quienes con el afán precisamente de seguir, de seguir en el negocio, tratan de engañarnos con una nueva careta. Ustedes recuerdan a este partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala que ni siquiera logró las firmas necesarias. Y lo peor, falsificó firmas precisamente para poder convertirse en una opción. Si tú te das cuenta que ni siquiera la ciudadanía te respalda con sus firmas, ni siquiera esa ciudadanía que supuestamente es parte de tu target, por vergüenza tendrías que retirarte de la política. Pero no es así. Felipe Calderón y Margarita Zavala prefirieron regresar con la cola entre las patas al PAN para desde ahí tratar de consolidarse y volverse, ¿no? Una piedra en el zapato para cualquier desarrollo que pudiera tener este partido mega conservador. Pero no son los únicos. Ahí está actualmente Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez y Casa, Xóchitl Gálvez, personajes que fueron derrotados de manera contundente en las elecciones del pasado 2 de junio. Y digo que ellos fueron derrotados porque ellos fueron parte medular del discurso de la oposición. Ellos fueron voceros de la oposición, fueron la candidata de la oposición. Fueron quienes dieron la cara, fueron quienes manifestaron las ideas, quienes defendieron sus posturas. Entonces fracasaron rotundamente porque la gente no les creyó. Porque ni Álvarez y Casa, ni Guadalupe Acosta Naranjo, mucho menos Xóchitl Gálvez, tienen una mayoría, tienen simpatías entre las mayorías, tienen credibilidad, tienen el respeto, por lo menos. Pero también ya anunciaron que van a formar su propio partido político. Y la pregunta es, ¿para qué? Pues porque a final de cuentas, de una u otra manera, dependiendo de las prerrogativas, sigue siendo muchísimo dinero. Y te abre varias puertas en cuestión de negocios y te abre varias puertas para aquellos que están financiando tus aspiraciones. Caso concreto, Claudio X González, quien es el hombre detrás precisamente de esta nueva andanada que quiere tomar a la Marea Rosa como base, ¿no? Para consolidarse en un supuesto partido ciudadano que no es otra cosa más que un partido empresarial de ciudadanos de derecha, de cierto estrato social, quienes después de las elecciones consideran que los partidos políticos ya no son necesarios y por lo tanto con liderazgos como el de X González o Ricardo Salinas Pliego buscarán influir de cierta forma, pero desde su propia perspectiva y desde su propia idea de lo que es la democracia. Entonces junta los intereses, por ejemplo, de estos empresarios por lograr
más dividendos, más privilegios, por seguir imponiendo un sistema financiero que solamente los beneficia a ellos y ponen de parapetos a políticos sinvergüenzas. Pero esto no es el único caso. Deje de decirle un caso que nos llevó a hacer este comentario. Sandra Cuevas. ¿Qué opina usted de Sandra Cuevas? ¿Cuál es la idea que usted tiene de Sandra Cuevas? Difícilmente nos vamos a encontrar una opinión generalizada positiva de Sandra Cuevas. No la conozco en persona, no me podría atrever a hablar de ella en persona, como es como persona, pero sí como funcionaria pública. Y como funcionaria pública fue bastante mala, bastante mala. Más allá de sus golpes mediáticos, más allá de sus acciones mediáticas que buscaban vender la idea de una funcionaria comprometida con la seguridad, con los problemas de los vecinos, fue una funcionaria racista y clasista, que tomó decisiones precisamente por una aporofobia, por un darwinismo, por un desprecio a los que menos tienen, porque se veía naco, porque no se veía bien. Por ejemplo, el ataque a los sonideros, ¿no? De San Cosme fue inaceptable, inaceptable. ¿Pero por qué los atacó? Pues porque no se veía bien y porque despertaban, ¿no? Con su música a los vecinos de dinero de la zona, a ella misma que vivía por ahí o vive por ahí. Fue una persona que mandó pintar de blanco todos los puestos, los puestos de tortas y demás, porque se veían muy nacos con sus rótulos y con sus imágenes, ¿no? Sin darse cuenta que afectaba al comercio de las mismas y la identidad de las mismas. Fue una persona que llevó a cabo acciones de verdad, de verdad inaceptables en cualquier otro escenario. Regalar billetes de 500 pesos, 200 pesos en las pelotas, por ejemplo, ¿no? Declaraciones sumamente desafortunadas. Y lo peor del caso, lo peor, lo que tendría que llevarla a no volver a aceptar un cargo público. Agredió a un vecino, mandó golpear a una persona, a un vecino indefenso que traía a su perrito. Lo mandó golpear. Y después, cobardemente, Sandra Cuevas acusó a esta persona de quererla matar, acusó a esta persona de quererla agredir, acusó a esta persona de ser ella la que había violentado la ley cuando los pelafustanes que traía al lado lo golpearon brutalmente por órdenes de ella. Y lo hizo y no aceptó su responsabilidad. Perdón, pero ¿dónde cabe una persona así en la política? Si fuera un ecosistema sano, en ningún lado. Y estoy de acuerdo, en la política hay de todo. Y en los partidos hay de todos. Eso es un hecho innegable, por supuesto. Pero hay niveles dentro de lo todo, dentro de ese todo. Sandra Cuevas, Calderón, Emilio Álvarez y Casa, este último personaje que se aprovecha de las víctimas, que lucra con las víctimas de diferentes tragedias. Son esos personajes que se vuelven ya inaceptables en cualquier instituto político, que se vuelven ya verdaderos esperpentos de la política. Imagínense, a Sandra Cuevas no la quiso ni el PRI, ni el PRI. ¿Qué le parece? Se fue a refugiar a un movimiento ciudadano que yo no sé qué pasa por la mente de Dante Delgado de repente. Bueno, sí sé los intereses que tiene. Ahorita, por ejemplo, subido ya el tema de la sobrerepresentación, ¿no? Con el afán de seguir, por supuesto, en la política, que es un gran negocio, un gran, gran negocio. Pero en el caso concreto de estos personajes que le mencioné anteriormente, son parte de una tragicomedia que se tiene que modificar con nuevas leyes, con nuevas reformas para impedir que gente que con este tipo de antecedentes, con este tipo de trayectorias, quieran seguir aspirando a estar en la política, quieran seguir saqueándonos, quieran seguir quitándonos dinero de nuestros bolsillos, porque es gracias a nuestros impuestos que estas personas, que existen los partidos, se financia el Instituto Nacional Electoral y demás, y los institutos locales. Entonces, a mí me parece que es momento ya de exigir también que dentro del Plan C y demás acciones de Morena se ponga un límite a personajes impresentables que lo único que buscan en todo momento, es seguir contaminando
ya de por sí un área sumamente tóxica. Como siempre un gusto, como siempre un placer, 10 minutos de análisis y por lo tanto, ya sabes, si les gustó el video, échenos su comentario ahí en la cajita de comentarios. Si son tan amables también, por supuesto, compartan el video, ¿no? Suscríbanse, vamos ya por los 190,000, estamos muy cerca de los 190,000 suscriptores y no lo olvide, si hay chance, si hay posibilidad, super chat, super gracias o bien únanse a nuestro canal. Yo como siempre les agradezco por su atención y nos vemos por la noche. Como siempre un gusto, como siempre un placer.